debemos relievar es que su enfoque siempre es perfeccionista. Encuentra una realidad y lo enfoca de manera ideal, no como es, sino como debiera ser. O puede partir del cómo es, o sea, de la realidad problemática presente, pero nunca se queda en lo presente, siempre es aspiracional, se eleva hacia lo que debiera ser, o sea, a un plano ideal y algunos dicen hasta cuasi utópico. No, es muy aspiracional, es muy perfeccionista. Entonces, eso a nivel conceptual. ¿Qué cosa es la deontología docente? Pero hay una palabrita que no debemos dejar de explicar o ponernos de acuerdo, la responsabilidad. ¿Cuándo se dice que alguien es responsable de algo? Cuando asume las cosas conscientemente, cuando es consciente de sus actos y cuando se asume las consecuencias de esos actos. Ahí se dice que uno es responsable. Lo contrario es ser más bien irresponsable. El que evade, el que no asume conscientemente sus actos o evade las consecuencias de esos actos, se le dice irresponsable. Entonces, eso no es algo edificante en la acción docente desde un punto de vista deontológico. El docente tiene que ser consciente de su acción pedagógica y asumir las consecuencias o implicancias inherentes a esa acción pedagógica. Sí, en la práctica no es tan fácil emplear ese término. Por ejemplo, se ha debatido mucho, se ha investigado acerca del principal responsable de la ancestral crisis del sistema educativo peruano. Se ha debatido mucho de eso. Y consensualmente se ha llegado casi a la conclusión de que el principal responsable es el Estado peruano. ¿Y por qué? Porque es el Estado peruano el que dirige la política educativa en el país. Porque es el Estado peruano el que decide qué concepción pedagógica utilizar, qué métodos, cómo evaluar, es el que realiza los concursos de nombramiento docente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se le dice que es el principal responsable de la crisis ancestral del sistema educativo peruano. Y son decisiones que debería tomarlas profesionalmente el docente, porque le compete como su función, pero no, el Estado le ha cooptado, le ha quitado esas funciones que profesionalmente le corresponden y el docente entonces no es autónomo en el Perú para tomar esas grandes decisiones pedagógicas. No es autónomo. Y a nadie que no sea autónomo se le puede exigir responsabilidad. O sea, nadie puede ni debe ser responsable de las decisiones que otros toman, en este caso el Estado. El docente debería elegir qué concepción pedagógica emplear y no lo hace porque el Estado lo toma. El docente debería decidir el método pedagógico y la forma de evaluar, pero no, siempre viene decidido por las altas esferas del Ministerio de Educación y vía UGEL se le impone condiciones. Entonces, si el docente no toma autónomamente esas importantísimas decisiones profesionales, ¿por qué se le va a exigir responsabilidad? O sea, si no es autónomo, si otros toman decisiones por él, entonces no se le puede exigir responsabilidad. Por lo menos no la responsabilidad principal. O sea, esa es la relación que hay entre autónomo y tomo decisiones, sí me pueden exigir responsabilidad. Pero si no soy autónomo y otros toman decisiones profesionales que deberían corresponderme, no soy autónomo y por lo tanto no me deben exigir la responsabilidad principal, por lo menos. Puede haber cierta responsabilidad, pero no la principal. Entonces, esas cuestiones son de un manejo bastante delicado, preciso y riguroso. Bien, en el 3.2 se habla de características y dimensiones de la deontología. Por ejemplo, en el material que se le ha alcanzado hay 8 características, pero bastan con 4 de ellas para evidenciar la naturaleza de esas características. Por ejemplo, dice, la deontología consustancializa axiología, o sea, teoría del valor, con ética, o sea, acción moral. ¿Qué dice? ¿Qué significa consustancializar? O también dicen concomitancia, se dice también. Quiere decir que la relación no es externa, sino es una relación tan íntima entre teoría y práctica que ni siquiera se puede pensar de una sin la otra. De tal manera que si la separamos es solo
como un recurso didáctico, pero en la realidad es inseparable la axiología con la ética en la deontología. La deontología une, consustancializa, hace concomitante a los valores y a la acción moral, es decir, a la axiología y a la ética. Eso significa consustancializar o hacer concomitante ambas cosas. Ahora, la deontología siempre se orienta hacia un plano ideal permanente. A eso se le llama mejora continua. O sea, según esta concepción, el desempeño del docente se debe orientar a un perfeccionamiento infinito. Por ejemplo, ahora estamos en 2020. Pasarán 100 años y la deontología siempre seguirá aspirando a algo mejor, a una mejora continua. Pasarán 1000 años y también, o sea, a eso es lo que se llama mejora continua o perfeccionamiento infinito. Es muy aspiracional. Además, la deontología se expresa a través de una normatividad. Siempre, directa o indirectamente, lo que se hace en deontología encuentra su expresión en una normatividad, a través de principios, reglamentos, leyes, códigos. Hay un código deontológico del maestro peruano que lo vamos a trabajar al final. En otras palabras, la deontología siempre actúa como guía para la acción docente. Tiene una gran función orientadora. En momentos en que el docente a veces con sus recursos no puede dar una solución inmediata, echa mano de la deontología que le orienta, le sirve de una guía o una brújula para su acción docente. Y finalmente, la deontología también, como una característica, tiene una tendencia obligatoria, pero no por coerción, por obligación, sino por haber sido fruto de la racionalidad, del desarrollo de su responsabilidad y de consensos entre sus colegas. O sea, el código que hay en el Colegio de Profesores del Perú ha sido discutido. Han oído delegados, se han aprobado democráticamente, y cuando se aprueba democráticamente ya comienza a ser obligatorio, porque ha sido fruto de un consenso racional, responsable y consensual entre los colegas de la especialidad. Ya no es una imposición autoritaria, coercitiva, sino ha sido aceptado consensualmente. Y desde ese momento ya viene a ser obligatorio y por lo tanto su violación acarrea sanciones. Pero en el correcto sentido, cuando puede haber sanciones positivas, o sea, premios, y puede haber sanciones negativas, o sea, punitivas, ¿no? Cuando se viola el código deontológico del profesional docente. Entonces, esas son características. Así es la deontología docente. Y si ustedes lo comparan con otras deontologías, por ejemplo, de los ingenieros, de los abogados, también existe mucha similitud. Bien, ahora las dimensiones de la deontología, es decir, los énfasis que la deontología acostumbra a poner en algunas de sus expresiones. Por ejemplo, ahí en el material que tienen dice dimensión teorética. ¿Cuándo se enfatiza en esa dimensión? Cuando la deontología nos sirve de fundamentación para nuestro quehacer pedagógico. Ahí está funcionando más la dimensión teorética, cuando me sirve de sustento, de base, de fundamento para mi acción. En segundo lugar, la otra dimensión es la timética. Timética viene del diálogo de Platón, el timeo, en donde se trata mucho de las intenciones. ¿Han escuchado ese refrán que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno? O sea, a veces uno tiene buenas intenciones, pero las condiciones hacen que esas buenas intenciones pueden generar consecuencias no buscadas y hasta contradictorias. En la deontología docente sí se toma en cuenta las intenciones, porque los efectos del proceso educativo son tan multifactoriales que a veces por mucho sacrificio que haga un docente, las metas no se logran o se logran de una manera muy débil. Y en ese caso el docente muchas veces ya no es responsable.
ha querido hacer una buena acción, pero las condiciones objetivas nefastas de la realidad han actuado en contra al hacer determinada acción. La otra dimensión que no se trata mucho es la dimensión emancipatorio desalienadora. Hace unos 10 años se hizo una investigación en la docencia secundaria chilena y se halló que más del 70% de los docentes tenía algún nivel de alienación. Es decir, mentalmente, ideológicamente, no correspondía al cabal planteamiento de la formación de un docente. Tenía una identidad no solo diferente a la de un docente, sino hasta antagónica y contraria. De tal manera que la gran pregunta era, ¿cómo un docente, una docencia con altos niveles de alienación podían formar positivamente a los jóvenes y a los adolescentes chilenos? Entonces, es imprescindible que el docente elimine, erradique factores alienatorios y enajenatorios de su mentalidad y su praxis para que cumpla eficazmente con su formación, con su praxis docente. Y la deontología le ayuda a emanciparse de esos factores de alienación y enajenación, lo que significa que la deontología tiene un gran potencial liberador, lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, la otra dimensión, la última dimensión, son 4 las que estamos mencionando: teorética, timética, emancipatorio, desalienadora y etos. Etos viene de cultura o de costumbre. Este aspecto dice que debemos los docentes ir desarrollando gradualmente una cultura de responsabilidad, es decir, una especie de compromiso profundo con nuestra acción docente. No evadir responsabilidades, porque frecuentemente se dice, es muy humano cometer errores, pero más humano es echarle la culpa a otros de los errores que cometemos. Es una forma de evadir responsabilidades, y eso no es deontológicamente aceptable. Cuando un docente realiza sus acciones y asume responsabilidades, tiene que dar explicaciones de las consecuencias de sus actos. Es decir, el docente debe formarse, según lo deontológico, en una eficaz, genuina y original cultura de la responsabilidad. Así como hay responsabilidades individuales y colectivas, hay también responsabilidades institucionales, cuando no se cumple la función que la sociedad, en el beneficio común, le ha encomendado. Bien, como ven ustedes, esas dimensiones son altamente rescatables y congruentes. Hay que tomarlas en cuenta todas. En determinada coyuntura, una de esas dimensiones tiene un rol relevante. Bien, el siguiente punto es sobre la relación entre ética, axiología y deontología, pero ya no en general, sino como parte de la estructura y función de la acción docente. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir? Nos está queriendo decir que una buena asociación entre ética y axiología, o sea, entre práctica y teoría en la deontología, determina la calidad de las funciones docentes, sean funciones clásicas o no clásicas. A ver, esto veamos mejor con ejemplos. No se olviden que hay funciones docentes clásicas, o sea, tradicionales, de amplio arraigo, pero hay funciones docentes no clásicas, mucho más innovadoras, nuevas y originales. A ver, veamos. 3 funciones clásicas, veamos a ver. ¿La función pedagógica y didáctica es clásica o no? Claro, son funciones ineludibles, completamente inexorables. Si uno no cumple eso, uno deja de ser docente, ¿no? Porque el meollo, el kit, la esencia del trabajo docente es justamente lo pedagógico, lo didáctico. Y si uno no cumple esa función, dejamos de ser docentes. Por eso es una función clásica.
La función orientadora, por ejemplo, o sea, esa la de la consejería, la tutoría, la asesoría del docente, de los estudiantes, es otra función clásica, porque la función del docente es eminentemente formadora, y eso, la consejería, la orientación, la tutoría, la asesoría, son funciones formadoras. Estaríamos desestimando radicalmente nuestra función docente si dejamos de cumplir esa función. Y por último, la función motivadora. Hay muchos que creen que la motivación está para los infantes y niños pequeños, y que ya a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, ya no se necesita motivar. Falso. La ciencia pedagógica ha demostrado experimentalmente que la motivación es necesaria en el trabajo pedagógico en cualquier nivel. Lo que puede cambiar son los medios de motivación, los recursos motivacionales. Pero aún hasta en el doctorado se requiere cierto nivel de motivación. A un niño se le motiva pues con cantos, con cuentos, con canciones, pero a uno de doctoral se le puede motivar con un desafío teórico, por ejemplo. Pero todos requieren algún margen de motivación. Inclusive se dice que si no se llega a determinado grado de motivación, es decir, si no existe un grado mínimo de concentración atencional en la clase, por mucho que el docente sea un Aristóteles, un experto en su materia, el trabajo pedagógico rinde frutos muy pobres. Primero, tiene que haber algo motivacional que enganche a los estudiantes con el trabajo pedagógico. De lo contrario, cualquier esfuerzo está de más. Se tiene que alcanzar un mínimo a partir del cual la clase resulte útil, resulte comprensible. Bien, entonces, esa función motivacional también es parte de la deontología docente. Si un docente no motiva bien su clase, no está cumpliendo adecuadamente, por lo menos técnica y especializadamente, sus funciones docentes. Ahora, hay también funciones no clásicas que casi no se tratan y que permanecen semiocultas en la realidad. Por ejemplo, la función compensatoria. ¿A qué se refiere esta función pedagógica o esta función docente no clásica? A que en la escuela, en el aula, podemos revertir o corregir las inequidades generadas por el sistema. Ustedes saben que hay alumnos regularmente alimentados y otros pésimamente alimentados. El centro educativo debe tomar medidas para corregir esa inequidad generada por el sistema. A eso se llama función compensatoria. Y eso lo hacen no solo regímenes de tipo colectivizantes o socialistas, no. En la Ley Orgánica General de Educación de España, con ser un país completamente burgués, capitalista, altamente industrializado, se señala todo un capítulo de educación compensatoria. Se le da alimentación, es decir, almuerzo, desayuno, a aquellos niños que no pueden tomarlo en su casa. No hay necesidad de ser un radical transformador. Es una cuestión elemental de principio, la función compensatoria. Luego viene la función contracíclica, que significa, o contrasistema, ¿no? Que significa cuestionar todo el orden injusto que genera el sistema. Se supone que en la escuela existe más democracia, más racionalidad, más justicia, y por lo tanto estamos en excelentes condiciones para cuestionar, en base a lo deontológico, a lo ético y a lo axiológico, lo injusto que se genera fuera de la escuela. Por ejemplo, si el comité de aula ha aprobado, o la asociación de padres de familia ha aprobado que una cuota de matrícula sea 50 soles, a pesar que por ley la educación es gratuita, en el caso de aquellos niños que no tienen ninguna posibilidad familiar de cubrir esa cuota, se le puede exonerar de ese pago. Ese es un elemental, una toma de decisión de justicia, que a veces no se toma porque son indiferentes. Y la función investigativa. A ver, yo les podría hacer una pregunta. ¿El docente peruano de aula investiga en su especialidad? O otra pregunta.
la ciencia pedagógica es predominantemente nomotética o ideográfica. ¿Cuándo es nomotética? Cuando los resultados de su investigación sirven para todo el planeta, en cualquier lugar. ¿Y cuándo es ideográfica? Cuando los resultados de su investigación solo sirven para el lugar donde se ha investigado. ¿Qué tipo de ciencia es la pedagogía? ¿Nomotética o ideográfica? Predominantemente, la ciencia pedagógica es ideográfica. ¿Qué significa eso? Que los resultados de las investigaciones pedagógicas predominantemente sirven para el lugar. Quiere decir que cuando cogemos un libro de Vygotsky, de, de cualquier, por ejemplo, de Auswell, Gardner, Piaget, etcétera, yo no debo esperar resultados iguales en mi aula, porque ellos han trabajado con niños norteamericanos, suizos, de élite, bien alimentados, de buena salud. No tengo por qué esperar que eso mismo se reproduzca en mi aula. Por lo tanto, por el hecho que la ciencia pedagógica es predominantemente ideográfica, o sea, los resultados de esta investigación solo valen para un lugar, para el lugar donde se ha investigado, el docente está obligado a ser el investigador de sus propios problemas educativos. O sea, los problemas de su propia praxis pedagógica, el docente peruano tiene que investigar él mismo y sacar soluciones adaptadas a sus propias circunstancias. Porque si cojo de otros, las posibilidades de éxito son bastante débiles. Entonces, por eso es de que el docente, en el fondo, debería ser un investigador permanente de su propia praxis pedagógica. Entonces, hay varias funciones no clásicas de los docentes que no son tan evidentes, ¿no? Eso es funcionalmente. Y estructuralmente, ¿por qué decimos que ética, axiología y deontología deben ir juntas? Debido a que se ha demostrado que hay un paquete o complejo de cualidades éticas y axiologías que la deontología ha revelado como prioritarias para cumplir mejor nuestra praxis docente. O sea, no todo complejo de valores es igualmente útil para tener éxito en nuestra praxis docente. Por ejemplo, voy a decirles 4 que son decisivas. La empatía, por ejemplo, la realidad de los otros, no obligar irracionalmente cuando las condiciones de la realidad no lo determinan así. O sea, eso de ponerse en el lugar del otro es una actitud democrática que a veces no se toma. El liderazgo, otra cualidad. La problemática de la realidad pedagógica es tan densa, tan compleja, que si el docente no tiene un mínimo de iniciativa movilizadora del resto de sujetos educativos, es difícil que cumpla bien su función. Sobre todo en unas realidades altamente problemáticas como la zona rural, ¿no? Le mandan a un centro educativo unidocente y el docente tiene que hacer como 10 funciones. Portero, a veces no hay escuela y él mismo tiene que construir la escuela. Funciones múltiples de enfermero, de confesor, de cura, de todo. Entonces, si no tiene iniciativa, la, la complicación se multiplica. Por eso es de que esa función de liderazgo en el código deontológico adquiere un nivel relevante. Otra cualidad es la asertividad. ¿Qué significa ser asertivo? Significa tomar actitudes o una praxis de sinceridad y transparencia con todos, pero sin herir la susceptibilidad de nadie. Por ejemplo, si un estudiante les he dicho que hagan un dibujo y me trae un dibujo muy mal hecho, yo no le puedo decir, pues, eres un fracaso como dibujante. Puedo decirle de otra manera. Puedo decirlo, veo de que has hecho tu mejor esfuerzo y espero que en la próxima lo hagas mejor. Eso es tomar una actitud de carácter asertivo. Ser sincero, no decirle que eres un artista fenomenal, ser sincero, pero sin herir su autoestima, sin herir su susceptibilidad. Y finalmente, como a modo de ejemplos, otro paquete estructural de carácter axiológico y ético
propio de la deontología es la comunicabilidad. No hay profesional que comunica permanentemente como el docente. El docente tiene que ser un excelente comunicador en todos los sentidos de la palabra. Tiene que hacerse entender lo que dice, tiene que tener un amplio universo vocabular, debe disponer de una fluidez verbal y una entonación adecuada, etcétera, etcétera. Porque sus dotes de buen comunicador van a expresarse en su calidad como docente. Es una responsabilidad y un desafío de todo docente ir mejorando cada vez las excelencias de su comunicabilidad para ser adecuadamente comprendido por su auditorio. Entonces, no todos los valores son igualmente útiles. Hay un paquete o un complejo de valores que la propia investigación deontológica nos ha dicho, esto es estratégicamente más importante que lo domine un docente. Bien, el último punto de la reunión de hoy trata de la deontología y la vida cotidiana escolar del profesional docente. Cuando decimos vida escolar cotidiana, nos estamos refiriendo a las rutinas escolares tradicionales. Es decir, aquellas que son Maestro, sí, sí, maestro, sí. tenemos un minuto y luego reiniciamos, Listo, ¿ya? así quedamos. Dentro Listo. de un minuto Gracias. siga nomás, ya, Listo, quedamos así. O sea, son ya. las rutinas escolares tradicionales profundamente arraigadas y que para su cambio existe a veces mucha resistencia. Entonces, después de haber hecho esta noción, vamos a pasar a unos 10 ejemplos de cómo las rutinas escolares, es decir, la vida escolar cotidiana, es susceptible de cambio, de transformación para bien, ¿no? Porque gran parte de la cultura escolar justamente tiene esta base ético-axiológica. Está en la deontología del docente. Y el docente a veces lo refuerza, a veces se adapta y a veces lo asume críticamente, orientándose hacia el cambio. Bien, lo suspendemos ahí para asumir la segunda parte. Si se escucha, profesor, si se escucha. Correcto, correcto, maestro. Bien, bien. Disculpen la lentitud del sistema. Está un poco lento el sistema. Ya. No hay Podemos problema. continuar, ¿no? Sí, Podemos. Ya, listo. A ver, ¿en qué estábamos? Estábamos en el último punto de la reunión de hoy, que trata de deontología y vida cotidiana escolar del profesional docente. Habíamos dicho que la deontología no solo se expresa en los hechos pedagógicos trascendentes, significativos, sino en todos. Es decir, en lo que llamamos vida escolar cotidiana, en las rutinas escolares tradicionales que se repiten todos los días. La formación, los exámenes, el pasado de lista, todo, en todo. Quiere decir que son eventos pedagógicos profundamente arraigados y que por estar profundamente arraigados son muy resistentes al cambio y forman gran parte de la cultura escolar. Y claro que tienen también su base ética y axiológica. Y el docente cuando participa de ellas actúa de diferente manera. A veces refuerza lo que ya encuentra. A veces se adapta con pequeños cambios y otras veces, por lo general muy pocas veces, lo asume críticamente y se apresta a cambiarla radicalmente. De tal manera que hay una densa casuística de cambios alternativos a nivel nacional. Les voy a poner unos 5 o 6 ejemplos. A ver, en las fiestas patrias o en el aniversario patrio, cuando se hacen desfiles al estilo militar, ya se ha cuestionado ampliamente eso en muchos sitios. Ahora se hacen desfiles artístico-culturales. Ustedes saben que la educación peruana se militarizó desde la época de Odería, sobre todo. En la época de Odería, los escolares utilizaban uniforme comando, color caqui, con cristina. Eh, ahí la formación comenzó a ser rígidamente cuasi militar, en filas y columnas,
y los desfiles escolares adquirieron carta de ciudadanía. O sea, prácticamente se militarizó el sistema educativo nacional. Hoy por hoy eso ha sido cuestionado y ahora se tratan de hacer más desfiles artístico-culturales o folclóricos, etcétera, en el aniversario patrio. No tiene por qué necesariamente militarizarse intensivamente el aniversario patrio, porque la base de la nacionalidad siempre ha sido la civilidad, y los militares adquieren autoridad delegada del mandante, que es el pueblo, porque las autoridades son mandatarios, es decir, tienen un poder delegado y temporal para que en nombre del soberano, que es el pueblo, gobiernen o impartan autoridad. O sea, el depositario original del poder es el pueblo en todo sistema democrático. Las autoridades no son mandantes como el pueblo, que tiene un poder original, sino son mandatarios, es decir, personas que tienen un poder temporal derivado del pueblo a fin de que lo sirvan a él. Es decir, por eso se dice que el presidente de la República es el primer servidor del Estado peruano. Pues se dice primer mandatario. No es mandante. El mandante es el pueblo porque tiene un poder político original, fundante. Eso se estudia en teoría política. Bien, entonces, hay que tener en cuenta eso, los desfiles al estilo militar que han sido cuestionados. Ahora, esto de la policía escolar y los brigadieres escolares, lo propio. Eso se ha reemplazado en muchos sitios por delegaturas escolares democráticamente elegidas. En los colegios más conservadores, más retrógrados, todavía se continúa eso, policía escolar, brigadier escolar, que muchas veces cumplen una función punitiva y represiva contra el resto de estudiantes. Ese es un segundo caso. Ahora, ¿cómo se explica la existencia en los colegios de bandas de guerra cuando en el currículo se nos pone como contenidos importantes desarrollar una cultura de paz? ¿No les parece que es una contradicción? Bandas de guerra en medio de una cultura de paz. Entonces, eso también se ha cuestionado. Y se ha ido reemplazando en muchos sitios por bandas de música, por orquestas folclóricas o cualquier otra cosa más o menos afín. Pero se reputa como algo inconcebible que, siendo un objetivo el desarrollar cultura de paz, se estén promoviendo a la vez bandas de guerra. Por lo menos se puede hacer críticamente, ¿no? Ya, y así por el estilo. Otro episodio, parte de la rutina escolar, son los exámenes escolares. Mucha gente tiene recuerdos traumáticos de los exámenes escolares, porque lo incorpora en un trabajo de bastante problemática, de mucha tensión, de un desarrollo nervioso que no se desea a muchas personas, porque existen presiones familiares, presiones personales, presiones de grupo, para que siempre el rendimiento de un estudiante sea alto. Y cuando eso no se logra, se generan frustraciones indebidas e innecesarias. De tal manera que en muchos sitios, ese clima traumático que generan los exámenes, lleno de presiones, de amenazas, de condicionamientos, de determinaciones, ya no existe. Se ha cuestionado y los exámenes, o ya no los exámenes clásicos, son evaluaciones, son sumamente transparentes, realimentadoras, metaevaluativas, y hasta muchas son sin nota. Hay evaluación pero sin nota. Es decir, evaluaciones pero sin calificaciones. Y eso le quita gran parte de la tensión, nerviosismo y trauma al proceso académico. De tal manera que no se trata de incorporarlo en un clima de tortura psicológica al alumno, con esto del periodo de exámenes, y más bien debe ser algo que él desee. O sea, porque se incorpora un clima de cultura de la evaluación, una evaluación sana para superarse y no para liquidarlo anímicamente, ¿no? De tal manera que desde el punto de vista deontológico, es decir, axiológico, ético, existen innumerables situaciones que pueden ser francamente cuestionables
y optimizables en la vida diaria, en la vida escolar cotidiana. Bien, eso es lo que corresponde a nuestra clase de hoy, y si tuvieran alguna pregunta o comentario que quisieran hacer, estaríamos dispuestos a conversar. Tienen la palabra, por favor. Recuerden que tienen 3 prácticas y un ensayo que tienen 2 semanas después de la última clase como para poder cumplir. Y con la flexibilidad del caso. Ya saben que estamos viviendo un periodo excepcional y corresponde también tomar medidas excepcionales. Hay que ser coherente con los hechos. Más bien también podríamos ponernos de acuerdo acerca de la fecha y la hora de la última reunión que tengamos, ¿no? Que desarrollaríamos la 4ª unidad, que está dedicado sobre todo al código deontológico del docente peruano, ¿no? No sé si hay propuestas. Con este hemos tenido nuestro... Profesor, ¿sí me escucha, verdad? Sí, claro, perfectamente. Ya, correcto. Bueno, en torno a la temática ha sido interesante ya, sobre todo captar lo relacionado, ¿no?, a la deontología, sobre todo a lo que es valores sociales, valores morales que cada uno de los maestros tiene y debe poner en práctica a través de su ética, ¿no? Es importante, pienso, este curso nos está brindando herramientas a todos nosotros los maestros que estamos en ejercicio para poner en práctica pues estos valores y mejorar en el día a día. Hoy afrontamos estos retos virtuales, esta nueva forma del sistema de trabajo que nos convierte pues cada vez personas emprendedoras, ir conociendo más sobre la tecnología y aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, hoy día nos hemos conectado 31 participantes, o sea, hay bastante acogida. Y bueno, el tráfico de internet, su ancho de banda a veces es un poquito lento. De repente, no sé, el martes, que es la última, podríamos de repente a las 8 de la noche ingresar todos. No sé si estaría bien ingresar a esa hora o mantenemos esta hora, porque ya el martes estamos todos trabajando, ¿no? Ya estamos en la actividad. Esa es Desde la mi propuesta. punto de vista no habría ningún problema. Martes a las 8, no habría ningún problema. Hay que consultar al resto, ¿eh? Personalmente no habría ningún problema. Martes a las 8. A ver, ¿qué opinen los compañeros? Yo estoy de acuerdo, normal. ¿Qué opinan los compañeros? ¿En qué horario? A ver, Sí, colegas, yo también estoy de acuerdo, las 8 de la noche, el día martes. Buenas noches. Estaría Buenas noches. bien, profesor, que sea a las 8 de la noche para estar todos activos a los programas y escuchar la reunión, porque a veces está muy pesado la red y no se puede ingresar a veces a la hora, pues se demora. Mejor que sea a las 8 de la noche, profesor. El martes. El martes. Bien, estimados profesores, me parece que es consensual. No hemos escuchado una oposición a ese horario y el día. Martes próximo a las 8 de la noche, la 4ª unidad. Mi recomendación es que vengan leyendo esa parte correspondiente. De esa manera podemos entablar probablemente un diálogo bastante fecundo. Sobre todo basado en los hechos concretos de la vida escolar real, ¿no? De eso se trata. Bien, si no hay más, nos veríamos el martes a las 8. ¿Quedamos así? Sí, profesor, está bien a las 8. Bien, bien. De acuerdo, martes a las 8, colegas, y que el día de mañana, profesor, también usted pase un excelente día, que Dios los bendiga a todos. Un feliz día para todos, el día de mañana. Que Dios los bendiga. De igual manera para todos. Buenas noches. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. de igual manera, profesor, para usted también. Gracias. Profesor, de igual manera, para usted un feliz día, pero el día de mañana. Cuídese. Escriban sus nombres y apellidos a los que les falta para Bendiciones grabar el para chat. todos.
Sus nombres y apellidos a los que les falta para guardar el chat. Puse ya. Que nos piden que grabemos. Y ella ya nos manda por Profesora Sosa, puso, a ver, profesora Sosa, de mí, a ver, mi nombre y mi apellido completo. Carlos Octavio Reyes Céspedes. Sí, sí, ahí escriban, yo guardo el... Allá, en el chat, en el chat. Tomen lista, compañeros. Oye, Carlitos, manda el chat, te han dicho. Te voy a jalar las orejas, Carlitos. No. Curioso, por favor, envíenme la primera parte que no puedo ingresar. Compañeros, que mañana pasen un feliz día, pasenlo bonito. Un saludo de Claudio para ustedes. Un par de chelas, curioso, un par de chelas, ¿dónde nos encontramos? Tú dirás mañana, estoy disponible. Para eso sí. Invítala a tu colega Irma González, que ya recién se conectó. Qué malos colegas, que pasen un feliz día. Abrazos a la distancia. Feliz día a todos, feliz día a todos. Feliz día a todos. Bueno, Que mañana... pasen un bonito día, colegas, de verdad. Que pasen un bonito día y que Dios les bendiga. Nos estamos comunicando el día martes. Martes ya mandan el link. Yo he tenido problemas para ingresar, pero bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y a echarle muchas ganas. Cuídense bastante porque la enfermedad no sabemos ni quién nos puede transmitir. Es que quiero volverlos a ver de aquí a cuando sean las clases presenciales. De verdad se les extraña en las clases y que esta pandemia que no nos limite de repente a celebrar, ya sea con un jugo, ya sea con un vino, ya sea con lo que sea. Pero de verdad nos sentimos muy orgullosos de ser maestros. Cuídense mucho, chicos, y siempre me divierto con sus comentarios. Que Dios les bendiga. De igual manera, maestra, de igual manera. Feliz día. Carlos. Feliz día. Carlos. Ya se fue, creo ya. Iris, Lo tienen, está se lo tienen de cocinero en estas vacaciones a Carlos. Carlos y Curioso están de cocineros. ¡Ahí está Carlos! Carlos. Escondido. Tienen de cocinero, ¿no, Carlitos? Por eso desactiva su cámara. Ahorita le cae un cucharazo. Sí. Pero le dan en la cabeza ahorita a Carlos. Ya, muy bien, colegas. Chao, Carlitos. Chao con todos. Nos vemos el martes. Nos vemos. Hasta luego. Ay. Chao, profesora Marta. Chao, Marinita. Feliz día. Feliz día para todos. Día para todos. Hasta el martes. Hasta el Hombre, un martes. caje de chelas. Por fotito. Bien, y profesora Marta, mañana un ceviche. Sí, por fotito nos enviamos. Por WhatsApp, nomás le envío. Alex, Hablas, Luis. vete para acá que tomes una bien helado. Algunos están recién entrando. No, profe, si no estamos de hora, solo que recién. Qué payaso. Sí. Ya voy a guardar por último el chat. La última. Ya, corta, ya, hasta luego. Que recién está entrando la profe. Nada, profe. Chao, Ya, chao. listo.